Los sábados, como todos los días de la semana, son liberales. Tertulia Liberal. 60 minutos llenos de liberalismo, llenos de triunfo. Tertulia Liberal. Un espacio abierto para todos los liberales de Medellín y Antioquia. Tertulia Liberal. Maneja Alberto Escobar. Coordina Ovidio Rivera. Y que viva siempre el glorioso Partido Liberal. La política consiste para el Partido Liberal en la actualidad en los mejores medios de conseguir el bienestar colectivo. Es un problema eminentemente político. Es ahí donde el liberalismo va a decidir su política. Más allá de las palabras, como yo decía en mi telegrama, afortunadamente yo tenía la compensación de leer editoriales como los del Liberal, que enfocaban precisa y hondamente el problema. Nosotros tenemos un gran problema ahora, y la razón de mi venida y la razón para estabilizarme ahora aquí, para librar la batalla de ese gran problema político, con todas sus consecuencias. Y si tenemos que romper con compañeros nuestros que entienden que ese no es problema político y se pueden adoptar las tesis de la derecha, romperemos con esos amigos, porque entonces no estamos rompiendo con la unidad liberal, sino sacando la historia del Partido Liberal. En esto hay que ser claro. Yo soy un político de claridades. Yo he pregonado en épocas adversas tesis que hoy son las tesis del Partido Liberal. Pero si tuviera que volver a estar solitario para pregonar tesis, yo no cambio la popularidad por la dignidad de las tesis que yo considero liberales. Problema político del liberalismo actual, un problema político en el sentido económico y social de la palabra. Sabemos que con eso se benefician no solamente las masas liberales, sino las conservadoras. Pero nosotros en estas materias no hacemos restricciones. Cuando hace unos días, en el banquete con que me honró el liberalismo de la costa en Barranquilla, yo advertía a los consejos liberales que ellos habían aumentado en su proporción numérica en forma inesperada, pero que esa victoria no debía traducirse jamás en que fueran a ser víctimas los funcionarios conservadores cumplidores de su deber. Estaba expresando una tesis liberal. Nosotros no queremos llegar al poder, no deseamos llegar al poder para la exigua cosa de que los empleados conservadores cumplidores de su deber sean reemplazados por burócratas de nuestro partido. Se lo dije allá y lo repito aquí para todo el país. Menguada política aquella quiere imitar la otra. Desplazamiento de los hombres de trabajo sin distinción
con sola una distinción, que pertenezcan a un determinado partido político. Nosotros tenemos que hacer una revolución. Amables oyentes de Ondas de la Montaña, amigos liberales, hemos querido iniciar hoy con uno de los tantos interesantes discursos del gran caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, a quien el día de hoy, 9 de abril, estamos conmemorando 68 años de ese magnicidio que nunca fue esclarecido. En el día de ayer, el director liberal de Antioquia le hizo un sentido homenaje al doctor Jorge Eliezer Gaitán, con una amplia asistencia y con la participación del doctor Bernardo Guerra Serna, el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, y con la intervención del profesor Horacio Betancourt, el abogado Eddie Rodríguez y el doctor Omar del Valle. Hombre, iniciemos esta tertulia liberal, pues saludando obviamente a Andrés Mesa, a Alberto Escobar, al doctor Omar del Valle y a tu invitada Valentina. Hombre, doctor Omar, usted me estaba contando anecdóticamente en el día de ayer, pues que usted tendría escasos 8 años cuando murió el doctor Jorge Eliezer Gaitán. Eso creemos. Es por lo menos, porque eso Omar dice es lo que me ha contado. Valle dice que a él lo cargaba Gaitán. Sí. El asunto es que Alberto Escobar fue profesor de Gaitán. Iba a ser la primera comunión apenas. Doctor Omar, pero usted ha sido un estudioso del tema. Hombre, empecemos por decidir con este discurso, esta breve parte del discurso que pasamos, que las ideas de Gaitán siguen teniendo totalmente vigencia en el día de hoy. Lo que sucede es que Gaitán, como decíamos hace muchos días, Gaitán se adhirió al Partido Liberal, pero su pensamiento era más allá, más tendido al socialismo. Inclusive muchas ideas marxistas, pues, cuando uno lee... En parte sí, porque imagínate que la tesis de él fue... las ideas socialistas en Colombia, en el año 23 o 24, cuando se graduó de abogado. Entonces usted ve la profundidad de Gaitán, que Gaitán no le hace mucha fuerza a lo liberal y conservador, sino al problema social de la gente, cualquiera que sea. De ahí que él decía, sin distinción de partido. El hambre no tiene color político, el analfabetismo no tiene color político, en fin. La corrupción, él decía que la corrupción era el cáncer de la democracia. En fin, son planteamientos que no tienen un tinte político alguno, sino que va a lo social. Por eso Gaitán fue un hombre profundo en ese sentido. Y lógicamente tenía mucha incidencia de la revolución rusa del año 19 y de sus épocas, ¿cierto? Y había circunstancias, pues, que él sé que estudió en Europa, es una especialización. Y el país se prestaba para eso, y la época misma. Sí, en esa época, pues, había una ebullición de ideas socialistas y comunistas en Europa tremendas, de las cuales seguramente, pues, él se influyó, ¿no? Bueno, aunque el Partido Liberal no era ajeno a esas tesis socialistas. El Partido Liberal nunca ha sido ajeno a esas tesis, además en su fundación, y recordemos también a Rafael Uribe, que en su tesis de grado fue las ideas socialistas en Colombia, claro. Y bueno, y defendían el socialismo. Es más, para ingresar a la Internacional Socialista, de la cual hace parte el Partido Liberal, parte de la argumentación que dio en su momento, cuando era liberal, pues Horacio Serpa, igual Eduardo Verano de la Rosa, fue esa, que teníamos una historia de caudillos como Rafael Uribe, Benjamín Herrera y Jorge Eliezer Gaitán, que defendieron las tesis socialistas, socialdemócratas, y hombre, como muy bien lo dice Omar, Gaitán tiene algo interesante, y es que él habla de la oligarquía liberal y de la oligarquía conservadora, y que en fin éramos un pueblo, y como lo dice en ese mismo discurso que acabamos de escuchar, éramos un pueblo que independientemente que fuéramos conservadores o liberales, teníamos unas posiciones como pueblo. Y eso ha pasado aquí históricamente, nos ha dominado la misma oligarquía liberal y la misma oligarquía conservadora, que obviamente es ajena a las tesis socialistas. Él decía claramente, yo no soy un hombre, yo soy un pueblo, no decía soy un partido. Era más profundo en ese sentido de aquí. Ahora, hay que mirar que ese liberalismo de esa época era un liberalismo que tenía mucha insistencia en lo nacional, un nacionalismo perfecto y un amor de patria extraordinario, lo que se ha perdido mucho en Colombia ahora. Y Gaitán no solamente fue, digamos, un estandarte de tesis, sino que además de eso actuó en el terreno político, muy concretamente cuando fue ministro de Educación en el gobierno del presidente Eduardo Santos. Recordemos que allí se destacó porque fue el primero en emprender una campaña masiva de alfabetización en el país. Fuera de eso, implantó el zapato escolar gratuito, los restaurantes escolares, y fuera de eso
promovió cantidad de actividades culturales como el Salón de Artistas, el cine educativo ambulante y una extensión cultural masiva. O sea que en él no solamente se concretaba, digamos, el verbo político, sino que también lo hizo carne con propuestas como esas. En Colombia en los años 40 y pico y en adelante existían los restaurantes escolares en las escuelas. Y la cosa de la educación era tal que en los municipios existía el policía escolar, que recogía a los niños que se iban, para no ir a la escuela, los llevaban a la escuela a labrado, como dice uno, porque el niño se iba a vagar o a bañarse en una quebrada, lo que fuera. Entonces había un policía escolar que recogía a todos los niños en edad escolar y los llevaba a la escuela. Claro, que el doctor Omar del Valle no es que lleva la fuerza. Hombre, doctor Omar, en esa época el doctor Gaitán fue un crítico fuerte, digamos, del establecimiento liberal, de la parte orgánica del Partido Liberal, ¿o no? Sí, porque él hizo una verdadera disidencia ideológica. Muy fuerte realmente. Porque cuando él era un hombre completamente de izquierda, en el sentido de la palabra y con lo social, y el Partido Liberal nunca ha tenido ese fondo tan profundo. Y es criticado a las oligarquías liberales. Porque es que en el Partido Liberal hay diferencias. Usted ve que encuentra estamentos de nivel 7, 8, nivel 3, ¿cierto? Y ve usted que hay gente intelectual y otra gente no intelectual. O sea que es una cuestión ahí que no es tan homogénea. Y Gaitán hablaba de lo general, era la educación para todo el mundo. Ese fue un punto de batalla fuerte de Gaitán, el tema de que había que educar a las masas. Porque él inclusive criticaba que los partidos no educaban a sus copartidarios, ¿ya? Sí, entre otras cosas porque no les interesaba. Es que manejar al ignorante es muy fácil. Es mejor manejar por reglas. Al estudioso es muy difícil manejarlo. Por eso es que el Partido Conservador manejó a Colombia durante mucho tiempo, porque hasta los años 50 o 50 y pico este país era casi analfabeta. Y ahí hay que decir algo. A medida que llegó la educación, la gente ve pensando diferente a sus partidos tradicionales. Y hay que decir algo que decía ayer Omar del Valle, el doctor Omar del Valle en el directorio liberal, y que también lo complemento con algo que escribió en su momento Jaime Angulo Bozo, uno de los grandes pensadores liberales, cartagenero, y es que el Partido Liberal es una cosa, y la ideología liberal es otra cosa. El pensamiento liberal es diferente al partido, completamente. A veces lo ideal es que coincidieran. Lo ideal es que el Partido Liberal coincidiera con el pensamiento liberal. Pero hoy tenemos un pensamiento liberal que no coincide con el Partido Liberal. Hoy tenemos, por ejemplo, unos congresistas, todos, no saco la cara por ninguno, todos pésimos congresistas liberales que no coinciden en nada con el pensamiento liberal. En absoluto. ¿Cierto? No por ejemplo, se comprometió, y ese va a ser el editorial de la semana, se comprometieron a promover una reforma de la salud, no lo han hecho. Un estatuto laboral, no lo han hecho. Una reforma pensional. No lo han hecho. Porque y eso fueron compromisos de ellos en campaña porque yo los escuché. No, y el partido tenía como fundamento donde se habla de lo laboral que el desarrollo de un país se hace con la fuerza laboral, más que con el capital. En cambio, ahora hablan más de fortalecer al capital que a la fuerza laboral. Lo que decía Gaitán, gran diferencia muy grande entre el pensamiento de uno y otro. En la Declaración de Principios de 1930 decía un principio que debería ser la base fundamental de las auténticas democracias. El que no trabaja no come, que es opuesto a la simulación de la democracia, o sea, lo que viene es entonces, en donde el que menos trabaja es el que más come. ¿Ya? Y consecuentemente con esos pensamientos, Ovidio, fue que él, antes de caer al Partido Liberal, en 1933 fundó lo que se llamó la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria. ¿Cómo no? Hombre, pero sin embargo, pues yo le haría una crítica a la distancia a lo de Gaitán. Gaitán fue demasiado caudillista. A pesar de lo que estás planteando de la UNIR, a la muerte de Gaitán no quedó una estructura partidista, una estructura social que siguiera luchando por las tesis que él planteaba. Era un caudillo, era muy populista. Muy populista. Y entonces no dejan herederos en ese sentido. Ese es el gran problema del caudillismo. Además, hay una cosa muy importante en Gaitán, que él como ejecutivo no le fue bien. No. Cuando fue ministro de Educación no le fue bien. Cuando fue alcalde de Bogotá no le fue bien. O sea que hay gentes que nacen para ser caudillos. Y para lanzar ideas, o sea, hay un pueblo, para proponer. Pero también, para administrar, no para pero también viendo lo que pasó, por ejemplo, con la alcaldía del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, pues donde pues uno también ve una oposición a veces como irracional. O sea, a él le pasaba cualquier cosa y ya se armaba un escándalo nacional. Hoy, por ejemplo, está el escándalo de que Peñalosa dijo que era doctor en no sé qué, PhD, y que era falso, entonces ya eso ni sale en los medios, pero si hubiera sido el alcalde de Bogotá, hubiera sido un escándalo a nivel nacional.
Este país es del corazón de Jesús todavía. No, voy a decir algo, ese país es esencialmente de derecha. La oligarquía es de derecha, los dirigentes son de derecha, inclusive los liberales son de derecha. Hombre, siguiendo con lo de Gaitán, Omar, ¿qué impacto pudo haber generado Gaitán para el Partido Liberal posterior a su muerte? ¿Hay algún legado que uno diga, hombre, sí, eso le dejó Gaitán al Partido Liberal? Como todos los sismos, cuando desaparece el hombre clave, el caudillo, desaparecen los sismos. El gaitanismo. Le pusieron un apellido al partido, le dieron Gaitán y gaitanismo. Al morir Gaitán, se acabó el gaitanismo. A pesar de que él era opuesto a eso. Él no le gustaba que le cobraran ismos, y decía, liberalismo es uno nada más, socialismo es uno nada más, no los apellidos. En cambio, quiero decir a venerar la persona, más que a la ideología o al pensamiento. Ese es el error nuestro todavía, que aquí decíamos que el guerrismo, que el federiquismo, que el jaramillismo, que el uribismo. No, esos son adjetivos que le han metido a los partidos y van desapareciendo la mentalidad o el pensamiento o la ideología completa de un partido. Y atomizan los partidos, porque entonces los convierten en matices. Hombre, se equivocó Gaitán también al final. Yo creo que Gaitán estaba muy seguro de que no lo mataban, ¿ya? Por ahí encontré una frase muy famosa donde pues él decía que la mano del pueblo no levantaría contra él, que la oligarquía tampoco lo haría porque sabría que el pueblo se levantaría en armas, y finalmente lo mataron. Y finalmente se demostró que en este país a los grandes caudillos también los puede tocar. Pero él también en algún discurso decía, cuando sentía algo ante la multitud, dijo alguna vez, si vacilo, empujadme, si os fallo, matadme. Era muy claro en eso. Bueno, el asunto es que lo mataron y hoy estamos todavía en guerra pues por esa muerte, pues porque esa muerte en última es la que originó esa época de la violencia, detonó que la gran desencadenó en un fenómeno que fue el de las guerrillas liberales, que ya existían antes, pero con él se profundizó y se agudizó el tema de las guerrillas, que se conformaron ya en los años 60. Es que estábamos en plena violencia cuando lo mataron, porque aunque es la oración por la paz, fue en febrero 7 del 48. Claro, porque es que además, en plena violencia del gobierno de Ospina Pérez. Además Gaitán, como decía Omar, decía, si avanzo, seguidme, si me detengo, empujadme, si os traiciono, matadme, si muero, vengadme. Y realmente lo vengaron, realmente ahí se inició un gran proceso violento en Colombia. Hombre, el Bogotazo, ahora que usted habla, doctor Omar, pues uno ve por ahí y lee sobre el tema, pues Bogotá ardió. Y Medellín también. Y Medellín también. Pero no tanto como Bogotá. No, aquí quemaron un periódico conservador, creo que era La Defensa, que decía aquí en Medellín, y lo quemaron también. También lo quemaron. Y aquí hubo saqueo de almacenes, y la gente corría por las calles con neveras, con radios en ese entonces. Omar, ¿dónde lo cogió el Bogotazo? En el municipio de México. Omar, ¿dónde lo cogió el Munino? Estaba el pantalón cortico del municipio de México. Estaba en el municipio de México, en la escuela. Y me tocó allá apuñalaron al alcalde del municipio. ¿Que era conservador? Que era un señor conservador. A ver, pues. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos. ¿Sabía usted que la palabra liberal llegó a tomar la acepción de generoso o desinteresado y como tal apareció en el Tesoro de la Lengua Castellana en el año de 1611 e incluso en una carta del precursor de la independencia americana, don Francisco de Miranda? Expresó acerca de alguien que recomendaba: es persona de mérito, confiable, puede tenérsele como amigo, es un liberal. Tertulia Liberal, programa divulgado por el Directorio Liberal de Antioquia. Hombre, un último punto con respecto a Gaitán, y yo creo que nos toca mucho a Andrés y Omar, tiene que ver con una frase de batalla también del que hablaba por la restauración moral de la República a la carga. Porque era que ya la moralidad había llegado al país y empezaba la corrupción. Y él consideraba al hombre político un hombre honesto, dedicado a la comunidad sin esperar que alguna retribución. Era un servicio realmente de un hombre era el mensajero entre el pueblo y el gobernante para llevarle las inquietudes que tenía las regiones y buscarle soluciones. Era una sana política, que eso desapareció en Colombia hace mucho rato. Pero me da una reflexión, doctor Omar, eso. Ese fenómeno de la corrupción entonces es un fenómeno de vieja data en el país. Nosotros pues digo que es muy cercano porque el concejal Bernardo Legando Guerra pues ha sido una alía en esa lucha contra la corrupción. Es que Bernardo recuperó la palabra
anticorrupción para el partido, porque eso lo habían dejado desaparecido completamente, pero eso viene de Gaitán y de Amaral. Porque con el proceso 8000, claro, el Partido Liberal quedó, pues, acuérdese, conserva ese estigma de un partido corrupto. Y tiene usted problemas cuando el gobierno de López Pumarejo, la segunda parte, esa cosa de la finca aquella de López Miquelsen, el Meta, que tuvo un problema grave, la cosa de las bananeras, la Hacienda de la Libertad. La Hacienda de la Libertad, acuérdense que todos esos detalles pasaron en Colombia. Bueno, pero de todas maneras, hombre, uno diría, hombre, que valdría la pena que el liberalismo retomara esa bandera anticorrupción, porque realmente, como planteaba el doctor Bernardo Alejandro anoche, es un principio. Por más que firmemos la paz, si este país sigue con estos niveles de corrupción, difícilmente es que la corrupción es el verdadero cáncer. Es que eso hay que decirlo, y como dice el doctor Omar, pues esa frase de Gaitán está muy vigente, la restauración moral, sí, porque totalmente. Quienes consideramos que la corrupción es el principal problema, el cáncer, conflicto que afecta al país, sabemos que es un cáncer casi que ya ha hecho metástasis en todos los organismos del Estado, tanto a nivel y de la sociedad judicial. Por ejemplo, cuando vemos el caso de los restaurantes escolares en La Guajira, en la costa, en el Cesar, donde los niños, o sea, se está jugando con la alimentación de los niños, que son el futuro del país, y vemos como estos contratistas multimillonarios se hacen ricos a costa de la alimentación de los niños, y los niños se siguen muriendo de hambre en La Guajira y en el Chocó. Hombre, el partido debería tener muy en cuenta esta frase de Gaitán, que dejaré ya al final para que Roberto entre con la reflexión. Dice: la oligarquía era como los poderosos que tomaron el poder. La oligarquía piensa en función de mecánica electoral. Nosotros pensamos en función de agricultura, de sanidad, de trabajo, de organización, de dignidad humana y de soberanía nacional. Vamos, Alberto, con el editorial de la semana. Bueno, yo planteo la siguiente pregunta: ¿cuándo van a intervenir el sistema de salud? Y la reflexión es la siguiente: el sistema de salud de nuestro país colapsó frente a la mirada contemplativa de los congresistas y del gobierno nacional, que se mantienen inermes frente a una deuda de 6 billones de pesos que tienen el Estado, las EPS y los entes territoriales con los hospitales y las IPS. Una muestra del estado crítico de la salud en el departamento de Antioquia se puede inferir de los siguientes datos. Las EPS mayor comprometidas con las deudas al sistema de la salud en Antioquia son Saviasalud, 170.000 millones de pesos, Caprecon, 50.000 millones de pesos y Saludco, 40.000 millones. El colapso del sistema de la salud, producto de la intervención del Mesías de los colombianos, se patentiza en los cierres de hospitales, otros trabajando a media máquina, salas de urgencia completamente con sobrecupos de más del 100% de su capacidad instalada, pacientes a lo largo y ancho del país que padecen las consecuencias de los cierres de servicios, la negación de atenciones y procedimientos médicos y las carencias en las entregas de los medicamentos. Todo el tétrico panorama anterior llevó a que la celebración del Día de la Salud en nuestro departamento se hiciera con un plantón con la participación de dirigentes de las clínicas y hospitales públicos y privados, las universidades, los usuarios y sectores afines a la salud. El reclamo al gobierno nacional y al Congreso de la República es unánime. Se requieren medidas urgentes de fondo para evitar en el país una emergencia social. El gobierno nacional tiene que terminar de una vez por todas con el esquema de los intermediarios, que ya han probado hasta la saciedad su ineficacia e ineficiencia. El Congreso de la República tiene que emprender una reforma completa al sistema de salud para que los colombianos podamos disfrutar de una atención oportuna, sin paseos de la muerte. En este aspecto es importante llamar la atención de los congresistas liberales, comenzando por el senador Horacio Serpa, a quien en campaña le escuchamos decir que la reforma al sistema de la salud era una prioridad del Partido Liberal, pero hasta el momento todo nos indica que la misma se quedó en una simple promesa de campaña. Pues hombre, bien interesante el planteamiento que nos hace Alberto, y sí, hombre, muy triste, muy lamentable que el Día Mundial de la Salud en Colombia lo tengamos que celebrar a punta de plantones y de protestas. No, pero es que nosotros estamos en un círculo vicioso. A nosotros nos están entreteniendo
con lo que existe hoy en la salud, pero el problema radical de la salud es su privatización. La salud tiene que recuperarla, el Estado tiene que recuperar ese bien público, ese servicio público para que la comunidad viva. Y el seguro social lo acabaron, que porque era despilfarrar otra cosa. Se reforma, se arregla, pero siempre en manos del Estado. El medicamento tiene que ser con menor costo, porque no busca una utilidad como si lo busca el sector privado. Doctor Omar, ¿y quién debería hacer eso? Pues del Congreso de la República. Ahí vuelve la tesis de Gaitán. Aquí el Congreso, el asunto es que quienes financian las campañas de los congresistas. Gaitán dice, ¿acaso una negación de la democracia, la práctica de los hombres que dicen representarla y que se sientan en el Senado, en la Cámara de Representantes y a pesar de haber sido elegidos en la farsa electoral, luchan y votan precisamente contra los anhelos de la multitud? Los eligió el país nacional y fueron a gobernar al país político. Para ellos. Esa es la gran diferencia. Bueno, triste porque realmente el panorama que plantea Alberto es muy grave. Yo por aquí estaba viendo un informe donde las deudas, la cartera de los hospitales, o sea, lo que les den a los hospitales, tanto las EPS como las entidades territoriales, va creciendo mes a mes. Uno ve que cada ratico el ministro de Salud sale a decir que vamos a inyectar no sé cuánto, que vamos a prestarles 2 billones, no sé qué, en créditos blandos. Pero mire, una cosa como esta, la IPS Universidad de Antioquia, a diciembre 31 de 2015 le debían 358 mil millones de pesos, ya a febrero de 19 iba en 373 mil millones de pesos. El Hospital Universitario San Vicente de Paúl le debían 317 mil a diciembre, ya va en 336 mil, y así están todas las IPS. ¿A dónde va a parar un sistema donde día por día el último eslabón de la cadena, que son los hospitales, que son los que prestan el servicio, tiene unas carteras tan monumentales de esas y creciendo continuamente? ¿Qué tienen que hacer los hospitales? Cerrar servicios, ¿ya? Y en la medida en que cierren servicios, ahí es donde si caemos, donde el usuario, donde el paciente, porque le cierran servicios, entonces usted va a pedir la cita y le dicen, no señor, no hay cita, o para dentro de 6 meses, entonces la gente se está entrando por urgencias y tenemos los servicios de urgencias colapsados. En infraestructura vial hay una cosa que se llama la falla geológica, y usted por mucha plata que le meta a la falla geológica se la come toda. Eso le pasa a la salud hoy. El problema no es de arreglar la falla geológica, sino cambiar el sistema. ¿Pero cuál es la falla geológica? El sistema mismo, es que el sistema de la ley, porque lo maneja el particular. El sistema que creó la ley 100, claro, que eso se llama SSP, Sistema General de Seguridad Social en Salud, que lo creó pues el doctor Álvaro Uribe Vélez, pues no está de más decir eso, con el apoyo de César Gaviria. Fue el que privatizó la salud en Colombia, acabaron con el seguro social y crearon un sistema mixto donde hay un sistema público y un sistema privado, donde el privado se caracteriza por tener lo que muy bien decía Omar del Valle, la mayoría, el ánimo de lucro, la utilidad, el principio de utilidad, y se pierden los principios sagrados de la seguridad social, como el principio de solidaridad y el principio de transparencia. Y manejan toda la intermediación a través de las EPS. Y eso lo denunció, es lo que encarece, la intermediación. Eso lo denunció en su momento el concejal Bernardo Guerra cuando pues, era senador, denunció a Saludco, a Palacino, porque con la plata de la salud estaban haciendo campos de gol en el Meta, estaban comprando acciones de empresas en Chile, en México y Panamá, con la plata de la salud. El problema de la salud, a mi juicio, no son recursos. Aquí estoy viendo, por ejemplo, un informe del Banco Mundial donde dice el gasto per cápita en Colombia, en dólares, en salud son $843 per cápita. ¿Ya? En América Latina el promedio son $744. En los países en el mundo considerados de ingresos medianos y altos son 784. Es decir, en Colombia estamos por encima de lo que gastamos en salud. Obviamente, pues estamos muy lejos de los países desarrollados. Pero eso si usted ya quiere esa plata, ¿cuánto se queda en el sistema? ¿Cierto? En el privado. Las comparaciones son en una economía capitalista. Hombre, cuidado a eso. ¿Por qué no observan las otras economías? A ver qué pasa con la salud. Porque no miran, por ejemplo, Suecia, Finlandia, ¿cierto? Por ejemplo, Suecia, los países de la OCDE, por ejemplo, están en 3.400. Ahí están todos, doctor Omar. Tanto los capitalistas como los que tienen un corte socialista. En América Latina ahí están incluidos Venezuela, Brasil, Ecuador, la misma Cuba que tienen tendencia socialista. Cuando uno hace una medición, la hace en general, ¿cierto? ¿Cuánto invierte el país en gasto por persona? Es decir, lo que estoy diciendo aquí es que gastamos por persona mucho más que el resto de América Latina y que los países de ingresos medianos y altos, y sin embargo el servicio de salud es mucho más malo. Entonces, en alguna parte de toda esta cadena se está quedando la plata. Claro. Muy claro, la intermediación me parece a mí que se está quedando. La ley 100. La famosa ley 100, que privatizó, volvió la salud un negocio.
Cuando usted es gerente de un negocio, doctor Omar, ¿qué le interesa? Mostrarle a sus accionistas. Lógicamente, ganancias. Tengo que llegar a la junta directiva y decirle, mire, este año nos ganamos tanto. Y para yo ganar en el sistema de salud, entonces están recurriendo a sistemas como negar servicios, como prestar servicios de baja calidad, como hacer bajas inversiones en eso, y de pronto hacer inversiones en cartera, como decía Andrés. Entonces yo invierto en otras actividades, en otros fondos que me generan también otras rentabilidades, que me ayudan a mi PIG, pero que no son lo misional de la entidad. Y hay que señalar en el plantón de esta semana que ya, pues a diferencia de lo que ocurrió ¿ya no les quedaron la cabeza, el gobierno anterior, pues al menos el alcalde no les echó el ESMAD. En cambio, recordemos que con Aníbal Gaviria aporrearon un montón de personas, médicos de la salud, reconocidos, que salieron de la IPS, a protestar. Para que fueran practicando, ¿qué? Tampoco vimos hace 8 días en la marcha de los uribeños el asunto de que reivindicaran, por ejemplo, el derecho a la protesta, el derecho a la salud. Eso es paradójico. Es paradójico. Es muy paradójico. Una marcha tan grande y no se escuchó absolutamente nada. Pero sí hubo protestas contra el progreso de restitución de tierras. Paradójico, ¿no? Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Este programa es divulgado por el Directorio Liberal de Antioquia. ¿Sabía usted que el Partido Liberal desde sus comienzos tuvo las características de una organización política liberal, anticlerical y progresista, que desde sus inicios favoreció el libre comercio y protegió a los artesanos? Bueno, regresamos a Tertulia Liberal, programa que patrocina el Directorio Liberal de Antioquia. Pues rematamos este tema de la salud diciendo que habíamos invitado al concejal y médico Fabio Humberto Rivera para hablar de estos temas que nos parecen muy interesantes para la ciudadanía. Lamentablemente, y lamentamos pues que no hayamos podido ubicarlo en el día de hoy. Sin embargo, hay que decir que en el día de hoy, 9 de abril, estamos conmemorando también una fecha bien interesante. Andrés tiene una invitada muy especial para que hablemos sobre este tema. Sí, así es. Pues, en ocasión de la misma conmemoración del magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán, el gobierno nacional hace como 6, 7 años definió en esta fecha conmemorar pues, las víctimas, en especial las del conflicto armado colombiano, que sabemos que son millones. 8 millones exactamente. Desplazados, más de 260.000 muertos, sí, registradas por el Instituto de Memoria, Centro de Memoria Histórica, que es pues, unas cifras alarmantes y que asustan, la verdad. Entonces tenemos a Valentina ya estaba acá en Tertulia Liberal y nos quiere compartir pues como su apreciación sobre este día. Bueno, gracias. Realmente yo aprovecho para hablar también un poquito, retomar el tema de Gaitán y por qué se conmemora el mismo día. O sea, eso no es casual. Realmente en el 2011, cuando se hace la ley de víctimas, queda claro que las víctimas merecen un día de conmemoración por todos los hechos atroces que han vivido y definen el 9 de abril como ese día de conmemoración. En el artículo 142 de la ley de víctimas queda registrado precisamente por lo que empieza el tema de la violencia o la época de la violencia que llamamos a partir de la muerte de Gaitán. Yo creo que eso es importante y también tener en cuenta que Colombia inicia una ley de víctimas antes de iniciar un proceso de negociación de la terminación del conflicto. Y eso es algo que a veces nos enreda o no nos damos cuenta, que también explica muchas de las cosas que están pasando. Cuando se llega a la negociación en el 2011 ya contábamos con una ley de víctimas desde el 2011, donde había unas rutas claras. Y otra cosa es que Colombia es el primer país en el mundo de las historias de posconflicto que le apuesta a algo que ningún país ha sido capaz, y es un tema... ¿Qué estoy haciendo? Sí. Y es un tema de tener en un mismo sistema integral el tema de justicia y el tema de investigación de la verdad. Ahí reitero otra vez lo de Gaitán. Ustedes nombraban ahorita que nunca se esclareció. Hubo un montón de versiones en su momento y lo que la gente salió a defender o a gritar fue quién lo mató. O sea, yo recuerdo la historia del Bogotazo y todo se desencadena es dónde está el que lo mató, con un tema de venganza. Pero ese dónde está quién lo mató y las respuestas que dan después de la oleada de la violencia nunca se esclarece.
Si uno entra a mirar, el centro de las negociaciones es el tema de las víctimas y se reunieron 3.000 propuestas de víctimas, donde el segundo tema que más reclaman es la verdad. La gente está pegada al tema de justicia, pero si uno mira los porcentajes de eso que se recogió, el primer tema es la restauración de ellas, que ellas mismas reclaman, el segundo tema es la verdad y el tercer tema es la justicia. Entonces queda claro que lo que más necesitamos real para una paz sostenible es la verdad. La gente quiere saber qué pasó y por qué pasó. Exacto. Lo que les pasó. Si uno mira los acuerdos de paz, el tema de víctimas, ese punto específicamente, cuando uno estudia el sistema integral que están definiendo, encuentra dos cosas: hay una comisión de la verdad y hay una jurisprudencia que va a tratar el tema penal. Jurisdicción especial. Exacto, eso nunca ha pasado. El único país que lo intentó fue Uganda hace 10 años y realmente no lo logró. Antes de terminar la negociación, eso fracasó. Si Colombia lo logra, es histórico. O sea, es que el mundo ha tenido, no sé la cifra, pero sé que son muchísimos conflictos armados, muchísimos procesos de posconflicto, y yo creo que Colombia le apueste a algo que nunca se ha hecho, porque yo no entiendo por qué eso no se dice, o por qué no le dan el protagonismo que merece a la información. Creo que porque sí, somos muy de derecha y de otras cosas, tanto es que hay una marcha el 2 de abril del uribismo, y yo me levanté a las 7 de la mañana, abrí mi Facebook y habían fotos, mensajes, críticas, todo el mundo opinando. Hasta fotos de Venezuela habían ahí. Exacto, imagínense. Y hoy, que es un tema, desde una ley, una conmemoración de un tema actual, yo no vi una sola persona en mi Facebook esta mañana que lo revisé hablando. Claro. Exacto. O sea, y también hay marchas y también hay invitaciones en distintas partes, pero eso no nos importa. Entonces, sin embargo, hay conmemoraciones y cosas, pues, sí, claro, actividades culturales, Medellín lo hace, Villavicencio, Bogotá lo hacen. Yo digo, es el tema mediático, la importancia que le damos a la información. O sea, a mí me parece demasiado rescatable que este proceso esté pensando en la misma importancia de lo penal, la investigación de la verdad. O sea, claro, y circunscriben también pues lo de justicia simplemente al discurso de que hay que meter a alguien en la cárcel, ¿ya? Exacto. Cuando, hombre, es imposible pues juzgar a 10.000 combatientes, por ejemplo, de manera individual y judicializar a cada uno. Aquí hay que llegar al tema de la justicia especial para la paz, ¿cierto? Es el único mecanismo que tendríamos para abordar un evento masivo de violencia como ha tenido Colombia, ¿ya? Y eso también hay mucha desinformación. O sea, realmente digamos que hay dos formas. Una forma es las personas, es muy simple, las personas que se desmovilicen, los guerrilleros, pues tienen un primer momento, es usted está dispuesto a colaborar con la investigación, los cuerpos, exacto, claro. No, y ayudar en la investigación, claro. Porque muchas veces el cuerpo desaparecido o lo que, no, que eso genera un duelo inconcluso, pues desde la psicología usted no hace duelo si no hay cuerpo. Esos tienen un tratamiento. Exacto, ellos van a tener un tratamiento, pero desde ahí también hay algo que han confundido, a mi modo de ver, y es que hay una ley de amnistía, sí la hay, pero esa ley de amnistía no aplica para crímenes de lesa humanidad, y no aplica para genocidio, ni para privación de la libertad, ni para tortura, ni para desplazamiento, ni para reclutamiento, ni para desaparición forzada, o sea, no aplica un montón de cosas. Entonces yo realmente digo, bueno, cuando hay un conflicto armado, desde el DIH, pues lo que se entra a mirar es, claro, la privación de la libertad, la tortura, actos atroces, y para eso no hay ley de amnistía. Entonces no sé cuál es el tema también que rueda y rueda de una amnistía cuando la amnistía es solo para temas políticos. Sí, aquí no han vendido políticos. Pues sobre todo el sector que se opone a este proceso de negociación, de que es que aquí lo que va a haber es una impunidad total. Esta semana leí un artículo o una entrevista muy interesante con el padre Francisco de Ruz, donde él decía claramente, no va a haber impunidad, porque es que va a haber investigación y va a haber sanción. Exacto. Ahora, ¿qué tipo de sanción? Ya es otra cosa, ¿cierto? Uno, en condiciones normales, pues uno diría, claro, el que mató a otro en esas condiciones que estás planteando, un delito de lesa humanidad, pues que se pudre en la cárcel y que se vaya 20, 30 años. Pero es que estamos en un conflicto que es muy diferente al asesinato común y corriente, ¿cierto? De 10 gatos que marcharon, 9 no saben por qué lo hicieron, pues hace 8 días. Y el asunto aquí es el siguiente: hay un sistema de justicia transicional que se está negociando en La Habana, y ese sistema garantiza unas
una reclusión, puede ser en una cárcel, no necesariamente tiene que ser. Pero la restricción de libertad. Además que sabemos que las cárceles en Colombia están con un hacinamiento impresionante. Van a caber tantos. Y también sabemos, y es dicho común, que una persona llega a la cárcel y sale más mala, sale peor que como entró. Sale peor que entró. Exacto. Y hay un sistema que busca garantizar la justicia. Además, en ese tema creo que ha habido consenso en las negociaciones de La Habana. Y como muy bien lo dice Valentina, pues hay unos delitos de lesa humanidad que no van a ser sujetos de amnistía. O sea, Exacto. porque no se puede, y además a la luz del derecho internacional humanitario, con convenios que Colombia tiene suscritos. Entonces, eso también es... Pues, hay dos cosas desinforman bastante. Importantes, y es que, o sea, listo, hay que separar los delitos, no tienen la misma magnitud. Y también hay que separar la colaboración o esa idea que tanto reclaman los que están en oposición del proceso de arrepentimiento y de realmente construir la guerrilla otra vez, el posconflicto. Es muy simple, si confiesan son de 5 a 10 años y si no son de 15 a 20, eso ya está hablado. Entonces yo no entiendo. Está negociado, ya sí, eso está firmado. Realmente cualquier cosa se puede tumbar, porque cuando uno lee los principios, no los acuerdos, el punto 1, 2, 3, sino digamos como la base, hay un principio madre, por decirlo así, y es nada está acordado hasta que todo esté acordado. Pero ya han adelantado, de hecho, uno encuentra información en internet, o sea, cualquier persona puede verificar lo que acá estamos hablando, y es muy claro. Si usted antes de la sentencia dice, se responsabiliza, asume, acompaña a la víctima, va a colaborar en la investigación, y usted cometió un crimen, digamos reclutamiento, que es tan grave, usted va a pagar de 5 a 8 años. Pero no, usted no quiere colaborar, usted se desmovilizó, pero usted dice que usted no fue responsable, acá la investigación dice que sí, pague de 15 a 20. A 20 años. ¿Sabes qué me preocupa a mí con el tema de las víctimas? Es el tema de la reparación. Porque estaba mirando, por ejemplo, unas cifras que no están... En el país hay aproximadamente 8 millones de víctimas, de acuerdo a los registros. De esos, Antioquia pues participa más o menos con 1,5 millones. Pero los procesos que ha habido hasta el momento de reparación no superan los 60.000. Entonces uno dice, bueno, a ese paso lograremos hacer el tema de reparación de víctimas de manera oportuna. Yo no lo creo, y no lo creo porque es que eso ya lo han analizado. El posconflicto durará otros 40, 50 años. ¿Cuánto va a costar todo ese proceso? Bueno, ahí queda la duda. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos con el matrimonio. Que el objetivo del Partido Liberal es la lucha contra el feudal que explota a sus vasallos, contra el poder eclesiástico cuando pone en peligro la autonomía de la conciencia, contra las corporaciones profesionales cuando encadenan el trabajo libre, contra la ciencia oficial que estrangula el pensamiento, contra el poder del dinero que aplasta al proletariado, contra cualquier fuerza social que pretenda erigirse en árbitro de la vida colectiva y excluir así u oprimir a las otras. Este programa es divulgado por el Directorio Liberal de Antioquia. Bueno, regresamos a Tertulia Liberal y, hombre, un tema bien interesante en esta semana fue la noticia que se dio sobre una posición de la Corte Constitucional respecto a el matrimonio igualitario, que algunos despectivamente pues le dicen el matrimonio gay. ¿Ya? Hombre, antes de ponerlo en contexto, ya había habido un pronunciamiento de la Corte, creo que en el año 2011, sobre el tema, ¿no? Sí, ha habido varios pronunciamientos, pero no de esta envergadura, en el sentido de reconocer derechos, por ejemplo, patrimoniales, por ejemplo, el derecho a herencia, cuando hay una convivencia, lo que se llama una unión marital, de hecho claro. Ya la Corte Constitucional había otorgado esas, llamémoslo así, derechos. Pero digamos que... Pero le había delegado al Congreso que legislara sobre el tema. Pero el Congreso no lo ha hecho. O sea, el Congreso no lo quiso hacer. Pese a que se han presentado proyectos de ley. Pero se han hundido en el Congreso. Pero se han hundido, no han tenido ninguna posibilidad porque el procurador ha hecho una gran oposición, porque sabemos que él tiene pues bastante influencia en el Congreso y se ha opuesto a eso. A ley no va a llegar, pero la Corte Constitucional, como siempre, da un avance gigante progresista en el reconocimiento de derechos. Hombre, yo creo que eso tiene dos miradas, aquí para ponerlo en la mesa, es el punto de vista o la perspectiva de la igualdad de derechos y todas cosas en el cual pues, el Partido Liberal ha tenido una posición muy clara, me parece, en eso, y la otra es la perspectiva ya como de carácter legal, ¿cierto?
¿podía la Corte hacer eso o no lo podía hacer? Algunos dicen, la Corte modificó la Constitución porque en el artículo 42 es claro que la familia es un hombre y una mujer que voluntariamente, etcétera, etcétera. Hombre, desde que yo estudié Derecho hace como 10 años en la Universidad de Antioquia, recuerdo que el profesor de Personas nos hablaba sobre ese artículo, el 42, que dice que el hombre y la mujer, y nos decía que el concepto de familia, pues en nuevas visiones del concepto de familia ya no es solo la integrada por un hombre y una mujer. No, estamos de acuerdo, también, por ejemplo, lógicamente estamos de acuerdo en eso. Una familia puede ser integrada por una mujer y su hijo, claro, pero o un hombre y su hijo. El problema nuestro, Andrés, es que lo legal es que la Constitución dice, lo establece así. Puede que la Constitución esté errada, los que alegan dicen, momentico, entonces lo que toca es modificar la Constitución. Eso es lo exegético, para eso existe la interpretación de las normas y la jurisprudencia, que es la que interpreta a la luz del contexto las normas, y eso es lo que está haciendo la Corte Constitucional. Y esto no consiste en un tema de que hagamos un referendo como muy mal lo está proponiendo Vivian Morales, porque usted no puede someter los derechos de las minorías a la decisión de las mayorías. Sí, claro. Eso es absurdo, porque se supone que es precisamente para reconocer derechos de una minoría, en este caso la comunidad LGBT. Ya escuché, por ejemplo, que este año que había demanda contra estos miembros de la Corte Constitucional ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara porque estaban excediendo pues sus facultades. Son demandas temerarias, pues, y también recordemos que el año pasado se reconoció también la posibilidad de que parejas del mismo sexo adopten niños y niñas. O sea, no estamos pero aquí pues digo, separemos los dos temas, la óptica sociológica que enseguida la miramos a la parte legal, ¿cierto? Que me ha llamado la atención esa posición que la ha dicho la Iglesia, la ha dicho el senador Uribe y el mismo procurador, en el sentido de que la Corte se extralimitó, ¿ya? Además aquí hay una discusión así, hay una discusión moral y una discusión jurídica. Desde el punto de vista moral se pueden hacer los reproches que sea desde la Iglesia o las organizaciones religiosas sobre eso. Lo jurídico es el reconocimiento de derechos para una comunidad minoritaria, que además ha sido excluida por siglos. Segundo, sobre el tema jurídico, y es que no se está reconociendo un tema que vaya a cambiar, por ejemplo, las tesis de la Iglesia. Pues es que el matrimonio es una institución del derecho civil. El tema de carácter ya legal que yo quisiera que lo abordáramos aquí es si la Corte sí tenía esa competencia. Claro que sí, claro, por supuesto. No, y en lo jurídico también me parece a mí que hay un aspecto que es importante recalcar. Mire, el procurador debe ser el garante de los derechos. Esa es una de sus cosas. Y yo me pregunto, entonces, todas estas personas, gústele o no le guste a muchos, hacen parte de la sociedad nuestra. Entonces, el que debiera ser un garante de derechos, antes va a haber que mandarlo a Europa para que por allá en alguna caverna de las existentes le decoren las estalactitas. Hombre. Ahora, lo que sí es claro, Andrés, es que el Congreso omitió su función legislativa, ¿no? Sí, omitió y además hay hacer la tarea. Desde la teoría del derecho constitucional, el máximo órgano del aparato jurisdiccional es la Corte Constitucional, porque es la encargada de interpretar la Constitución. El espíritu de la Constitución. Y de alguna manera se convierte en un legislador. Y eso no está malo, pues porque lo ha hecho muchas veces. Porque además porque la ley tiene tantos vacíos que a veces requiere una interpretación, como en su momento lo hizo el gran Carlos Gaviria Díaz, que por cierto esta semana se conmemoró ya un año de su fallecimiento, y que él como nadie defendió la posibilidad de que parejas del mismo sexo, un liberal, ese sí era un liberal, se pudieran casar. Bueno, hay que dar la discusión jurídica, yo no sé en qué irá a terminar, pero ya pasando al otro tema, pues ya sociológico y moral que hemos dicho aquí, pues hombre, yo creo que el partido ha defendido las minorías y yo, pues uno en esto pensaría que también que la sociedad misma ha ido cambiando de posición frente al tema de las parejas y del homosexualismo. Hay que recordar pues que hace muchos años se consideró inclusive como una enfermedad, para la Iglesia fue una aberración, ¿ya? Entonces yo creo que los países o las sociedades más adelantadas se han vuelto mucho más tolerantes, más permisivas, entendiendo más este fenómeno, ¿cierto? Es que ya casi ninguna familia puede negar que existan entre sus miembros, sean primos, sobrinos, lo que sea, personas que ya
tienen una inclinación sexual diferente. Y eso hace parte de una doble moral que es de esta sociedad derechizada, porque esto es una sociedad derechizada que rechaza ese tipo de situaciones sociales normales. Que yo no veo el conflicto, naturalmente, claro. Quienes tienen una visión conservadora y tradicional de la iglesia, la institución hombre-mujer, pues les ocasionará algún tipo de rechazo. Es más, la iglesia, ayer también, el Papa Francisco, que aquí nos cae muy bien, pero se descachó. Pero ahí sí se descachó, diciendo que rechaza pues este tipo de uniones, y está bien, él defiende unas tesis. Pero exige respeto por Pero exige respeto, eso es muy importante. Es que aquí antes a ellos los perseguían, y no solo en Colombia, en toda Latinoamérica. El respeto pasa por garantizarle los derechos. No puede exigir respeto por alguien y negarle los derechos. Hombre, y ha habido también una tesis que veo yo que esgrimen mucho quienes se oponen a este tema, y es el tema de la naturaleza, ¿ya? Que eso es contra natura, ¿ya? Me ha interesado mucho porque he visto unos discursos de biólogos y gente que conocen, han estudiado mucho el tema, y dicen que en todas las especies de la naturaleza se presentan casos de homosexualidad. No, hay una cosa en la teoría del derecho, que ya que estamos hablando de teoría del derecho, y es que precisamente el derecho surge es para corregir las desigualdades de la misma naturaleza, ¿cierto? Porque en la naturaleza, por ejemplo, prima la ley del más fuerte. Entonces, si es la ley del más fuerte, ¿a quién más fuerte mandaría, claro, ¿cierto? El matón del barrio o el que más plata tenga. Bueno, eso no, y lo otro es... Pero ¿qué pasa? Que el derecho existe para regular las relaciones sociales precisamente e intentar de alguna manera igualar. Hoy le leía yo el artículo al doctor Álvaro Uribe en El Colombiano, entonces tenía esa teoría de la naturaleza, y la segunda de la conservación de la especie. Entonces yo me preguntaba, entonces las parejas que se casan y deciden no tener hijos también están actuando contra la naturaleza. Debería ser una causal de divorcio. Tendría que ser, claro. Es una causal de divorcio. No, porque la pareja se pone de acuerdo a no tenerlo. Que los hay gente que dice, casémonos pues no tengamos hijos, entonces también sería contra natura eso. Claro que no. Entonces eso los tendría que divorciar a la fuerza. El principal principio que defendemos aquí es el de la autonomía de la persona, a decidir sobre su vida, sobre lo que hace y no hace. Desde que no se meta con la libertad de los demás, haga lo que le dé la intimidad, pero eso no es objeto de derecho. Pero no es una intimidad. Usted verá si se viste de tal manera. Es que la intimidad, la norma no va a meterse en la intimidad de la gente. Las parejas van a tener su intimidad con norma o sin norma. Aquí lo que se trata es de garantizarles los derechos que hay como pareja, ¿ya? Que es los derechos sucesorales, derechos patrimoniales, a estar inscritos en la salud del otro. Claro, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Pero la intimidad, eso lo seguirá haciendo la gente con o sin norma, ¿ya? Con o sin norma. Y lo que sí llama la atención aquí es que a las personas en su condición de discriminación los discriminen mucho laboralmente. A mí sinceramente también, me parece eso aberrante. Ahora yo hago una pregunta. ¿En qué afecta a las parejas heterosexuales el hecho de que las parejas homosexuales se puedan casar y tener todo este tipo de garantías? Nada, es que a mí por lo menos no me afecta en nada. Kant, en uno de esos postulados y principios, decía que la libertad de uno llega hasta donde llega la libertad de los demás, ¿cierto? Y esos son principios del liberalismo. O sea, yo por ejemplo no concibo liberales como la senadora Vivian Morales, que acaba de recoger 2.600.000 firmas para presentar una propuesta de referendo al Congreso para oponerse a este tipo de... En ella prevalece el pensamiento cristiano o religioso, más que político. Y además, pero hay que decir algo, esa posición es respetable, la que tiene la iglesia, la que tiene no puede compartir. Lo que no pueden hacer ellos es perseguir a las personas que tienen su condición física o sexual. Ni imponerles credos a nadie, ¿ya? Porque es que aquí, como decía Daniel Samper, en este país la Constitución está por encima de la Biblia. Sí. Lógico. Este era un país laico. Y este es un Estado de Derecho. Existe libertad de culto consagrada constitucionalmente. La gente tiene derecho a escoger su credo o a no escogerlo, a ser ateo. Andrés, una inquietud ya porque vamos terminando y vamos cerrando el tema. ¿No significa esto que mañana ya puedan ir ante un notario a casarse una pareja en humilde criterio jurídico sí se puede, ¿cierto? Porque no se estaría violentando. Pero hay notarios que se niegan. Hay notarios que se niegan. Entonces el superintendente de notario de registro, el doctor Jorge Enrique Vélez, dijo que hasta que no esté protocolo, pues la sentencia notificada. Porque la sentencia no ha salido. Sí, no ha salido de más. Apenas
creo que el próximo jueves. Pero algunos notarios han casado, salió sí, lo pueden hacer. Le hice noticia en estos días. Los notarios que son esta liberales. Polémica, llegamos a la parte final de Tertulia Liberal, los esperamos en 8 días. Tertulia Liberal, programa divulgado por el Directorio Liberal de Antioquia.